en esta conversación, ellos mismos lo han dicho, los dos. Es que es muy Lee eso es muy Lee. Es algo que nos inventamos, es algo que pasa. Hoy, shipeos, Stray Kids. Hoy, Minsung. Perdónanme, Minsungers. Es un crossover, Minsung, Stray Kids y Shin-chan. Segundo intento. No es posible. ¡Qué bien! Yo me voy y no dejo de grabar. ¡Estupendo! Hoy, shipeos, Stray Kids. Hoy, Minsung. ¿Y quién es Minsung? Pues Minsung es el shipeo dentro de Stray Kids de Lee y Han Jisung. De eso es el Minsung. Minsung porque Lee se llama Lee Min-no. Entonces, ahí está el Minsung. Primero de todo, disclaimer, aquí hablaremos con respeto de todos los shipeos, de todos los artistas, y es en base a el cariño, el amor y la relación que tienen todos entre todos. En este caso hoy hablaremos del Minsung porque es realmente un shipeo muy especial. A mí me gusta mucho tanto Han como Mino, como Lee juntos, pues hacen un shipeo maravilloso y estupendo. Quien sea Stay fandom de Stray Kids, ya me entendéis, ya sabéis quién es Minsung y lo adoramos muchísimo, tanto juntos como por separados. Juntos tienen una relación a otro nivel. Necesito un buen café para hablar de shipeos, porque esto es muy importante. Hoy hablaremos de fan a fan. Si sabéis, si sois y si os gustan o no os gustan los shipeos, este es tu canal y tu charla en este momento. Os invito a que participéis, porque es un tema que no lo sepa, que da mucha polémica, muchísima, no os podéis llegar a imaginar. En mi otro canal, el canal que yo tengo, que pongo idols y pongo Biel y hago edits, bueno, un canal de diversión, no os podéis llegar a creer la cantidad de personas que son fans de varios shipeos, ¿no? Shipeos encontrados, líos entre fandoms, bueno, aquí hay un tema para largo. Hoy, concretamente, os hablaré... No, tendría que haber cortado este momento. Pues ¿por qué ellos dos son shipeados? Pues porque básicamente se shipean también entre ellos, eso sí. Hombre, no se llaman Minsung entre ellos, pero es que están siempre juntos. Es que hasta se ríen de porque el destino, cuando hacen juegos y sacan papelitos para hacer equipos, acaban juntos. O sea, es increíble, ¿no? El destino, esto es el destino. Hasta, bueno, han tenido una canción que han hecho juntos, no que han cantado juntos, la escribió Han y la cantó junto con Lee ¿no? Es una canción que es una maravilla, buscarla, si no la conocéis, ¿no? La canción de Han y Lee ahora aquí, claro, he hecho un blog una charla desordenada que me lo tendría que haber apuntado, pero bueno, cosas son así. Buscarla, Han y Lee canción que tienen juntos, que es una maravilla, cantan ellos dos, después de que Chanbin les hiciera una entrevista, ellos dos en relación a esta canción, y está muy genial. ¿Qué pasa aquí con su shipeo? Han tiene un carácter especial y luego está otro carácter especial Lee. Así que los dos se han encontrado y se llevan muy bien. De hecho, yo estaba viendo la última charla que tuvieron en unas charlas que tienen que se llama Two Kids Room, si no me equivoco. Ese programa de Stray Kids, pues charlan dos de los miembros, ¿no? Puede ser Chan con Félix, puede ser Félix con Chanbin y van haciendo así, han hecho varias temporadas y Lee y Han han salido en varias de esas temporadas juntos, obviamente, porque a todos adoramos ese ship, lógicamente. Total, que estaba viendo la última porque claro, ellos ahora viven juntos, no, a ver, no me seáis turbios, viven juntos porque todos los miembros comparten casa, apartamento, digamos, ¿no? Entre dos. En este caso, cambiaron hace un tiempo y les ha tocado que no habían vivido juntos así ellos dos solos y están ellos viviendo juntos. Lógico, ¿no? Porque se llevan muy bien, se entienden a un nivel diferente, ¿no? Tienen una relación a nivel diferente. Mira, justamente decía Lee en esa charla, os hablaré de esa charla, de la última que han tenido, decía que ellos a veces simplemente es que ni hablan de contenido. Dice, a veces decimos cosas absurdas sin ningún sentido y sin ningún valor y empiezan a hablar en plan guau. Y nosotros, o sea, tienen se dice la neurona compartida, ¿no? Pues ellos tienen esa neurona compartida
que conectan totalmente. Es que es muy gracioso de ver, sobre todo cuando ellos mismos hablan de la relación que tienen entre ellos dos. Es uno de... ¿Podría decir que es mi bias? No sé, porque yo tengo muchos bias en Stray Kids, hablando de Stray Kids. Me gustan muchos grupos. Dentro de Stray Kids me gustan muchos miembros, no, que los he seguido. Lee Know es muy random. Yo creo que Lee Know es uno de esos miembros de Stray Kids muy incomprendido. Porque las personas lo tachan de tsundere, que vendría a ser como un miembro que es como un poco arisco, aunque en realidad no. Entonces es el tsundere del grupo, se diría en coreano, ¿no? Algo así. Pero realmente él es muy tierno, no tierno en plan, ¡ay, qué cute! Él no es cute a nivel habitual, pero es cute cuando no quiere ser cute. Eso lo dijo Han mismo. Que Lee Know es cute cuando él no se da cuenta y no quiere ser cute y acaba siendo cute. Y es así. Decía Han que ellos dos se llevan muy bien porque los dos son carácter tipo gato. Lo que es muy gracioso porque Lee Know es amante de los gatos, tiene 3. No sé si lo sabíais. Lee Know es amante de los gatos. Y dentro de Stray Kids, que tienen sus emojis de animalitos, Beles Kazoo, él es representado por un conejito blanco, pero realmente él tiene no carácter de conejito, sino tiene carácter más de gatito. Por eso mismo Han decía que ellos dos son como gatos, y entonces, bueno, nos apetece estar juntos, hacemos algo juntos, hacemos, ¿no? No apetece mucho, pues yo me estoy ahí, tranquilito. Y él mismo decía, Han, que, bueno, con los años, porque evidentemente las buenas relaciones y la convivencia entre todos los miembros, en este caso de Stray Kids, no viene de la nada, viene... ¿Os pensáis aquí que cuando todos están bien, todos han tenido momentos de estar, a ver, no peleados, sino discutidos o controversias o... Claro, pensad que viven juntos, han vivido cuando eran más jóvenes, vivían todos juntos en la misma casa, eso es muy complicado. Muy complicado, pensad vosotros en vuestras casas, en vuestras familias, con vuestras parejas o hasta vuestras amistades, tenéis encontronazos, pero bueno, luego en las familias, no, claro, vivimos juntos, pero cada uno está en su casa, luego... Claro, ellos no podían irse a su casa, además trabajaban juntos. O sea, es muy complicado tener un buen entendimiento con todos los miembros, ¿no? Y entre ellos también, porque venían de ser muy, muy jóvenes. Cuando eres muy, muy jóvenes es difícil gestionar las emociones. Cada uno, como se dice habitualmente aquí, es de su padre y de su madre. Y entonces es normal. Pero ellos fueron distintos, porque conectaron enseguida, en el primer momento. Y contaban ellos de su relación inicial en otra charla, porque claro, ya os digo, cuando hacen programas acaban siempre juntos, así que tenemos muchísimo contenido en los conciertos, muchísimo contenido. O sea, aquí estamos, como se dice, alimentados con mucho minsum. Total, que en esa vez, hablando de sus inicios, contó Han y Lee Know que ellos fueron, creo recordar, a comer, no sé si fue... Creo que fue sushi. Y se fueron a un restaurante los dos. Claro, pensad que Lee Know es 2 años mayor que Han. Y aún así, ellos, claro, Lee Know ha dejado que Han lo trate como de igual a igual. Eso, a nivel nosotros, a nivel occidental, no podemos entender el nivel de conexión que tienen para que alguien 2 años mayor que tú en coreano, te deje hablar a tu mismo nivel. O te deje tratar como Han a veces trata a Lee Know. Eso solo lo puede hacer Han. Ya te digo yo que a veces Han le hace cosas a Lee Know, que viene otro, igual ese otro no acaba bien. No acaba bien. ¿No me entiendes? O sea, se puede llevar un poquito de bronca chunga. O ya solo una mirada de Lee Know, de esas miradas que tiene Lee Know intensas, ya te deja tieso. Y que ya que te arrepientas de haberte levantado ese día. O sea, mejor no. Pero Lee Know tiene un trato especial con Han. Ellos dos tienen un trato especial. Lo decía en esta misma charla Lee Know, que entre ellos, o sea, la manera que trata a Han, que le trata Lee Know a Han, no lo trata a nadie más, o sea, entre el grupo. Solo es él. Tiene una exclusividad. Han es miembro de un clan VIP de Lee Know, dentro de su círculo muy íntimo, y la manera en que Lee Know deja que trate a Han o Han trata a Lee Know solo pasa entre ellos dos. Ellos mismos lo dijeron en esa última charla de que os hablaba. Al inicio, y me disperso yo, de su relación, pues esa vez que fueron a ese restaurante de sushi, os he dejado a medias, pues creo que Lee Know tenía la tarjeta de su madre y claro, fueron pidiendo comida, ¿no? Claro, el sushi no es que sea económico.
y comiendo, y se... Bueno, y aquello fue una gran factura de sushi. Y sacó a Lino Plus su tarjeta, que no era su tarjeta, era la de su madre, recordando ese momento, ¿no? Y a partir de entonces ellos tuvieron siempre esa gran conexión. Fue a partir de ahí, decían ellos, ¿eh? Entonces ellos han ido a restaurantes juntos, porque les gusta mucho el anime de vampiros, el anime violento, el anime paranormal, no sé, como me gusta a mí también. Podría mirar el anime con ellos. Ahora contaban que hace ya mucho tiempo que no hablan de anime, bueno, porque han visto muchos o simplemente ya no tienen tiempo. Creo que cada vez conforme han ido haciéndose mayores, les han salido muchos más trabajos a nivel individual, trabajos a nivel grupo, ya han ido teniendo más éxito el grupo y a nivel individual cada uno. Y yo creo que cada vez tienen menos tiempo hasta para verte un anime, ¿no? O para salir y conectar con el grupo, con los otros miembros. Han mismo decía que él... No, lo decía Banchan, el líder de Stray Kids, decía que solo hay una persona en todo el grupo que puede controlar a Linou, y ese es Han, lógicamente. Porque él sabe perfectamente el carácter de Linou y cómo controlar a Linou, y además Linou solo permite a Han ciertas libertades, solo lo permite a Han. Así que es una combinación perfecta. Han mismo lo decía en esa última charla, que iba como a domar a Linou, ¿no? Así, en plan divertido. También tienen una conexión muy especial cuando están en los conciertos. Si los veis fancams, los veis bailar y tienen siempre su momento, ¿no? De estar juntos, de bailar juntos, de hacer un momento que solo están en su burbuja, ¿no? Ellos se conocen, ellos se entienden, ellos se miran. Eso también pasa, no solo en los conciertos, cuando están a veces en algún programa o haciendo algo que es en plan de risa, ¿no? Porque ellos participan en muchas cosas, en programas, en actividades, en programas como en episodios dentro de Stray Kids, que son o viajes que hacen en grupo, ahora ya hacen menos, pobres, y se miran, aunque no estén juntos, se miran, o Linou hace una gracia, y entonces enseguida se miran y tienen esa conexión y se ríen. O sea, es muy gracioso de ver. Es algo muy bonito, ¿no? Porque no es fácil, los idols no están muy lejos de su familia, pasan horas y horas y días, bueno, son años de que trabajan, que conviven, que están enfermos, no están enfermos, tienen que seguir adelante, ¿no? Diréis como todo el mundo, pero bueno, centrémonos en este trabajo, que no lo parece que es duro, pero lo es. Aquí es la gracia, ¿no? Parece un trabajo muy fácil, muy glamuroso, y en realidad es algo muy duro, muy dedicado, y solo puedes disponer de la compañía de las personas de tu grupo. Sí que puedes tener amigos, amistades o lo que sea, ¿no? Parejas, aunque la gente se cree que no. Hay dos tienen parejas o tienen relaciones con otras personas. Eso ahí hablaremos de otro momento, hablaremos de eso. En fin, pues que te puedas llevar bien, que tengas una conexión especial con alguien del grupo, o sea, es una fantasía. Algo con quien apoyarse, eso lo hablaba Han en ese episodio, que Linou había sido su gran apoyo cuando él estaba en su hora más baja, en su hora más oscura. Él fue su gran apoyo, y entonces eso es muy especial. Lógico que luego ellos tengan esa relación tan especial. También han tenido momentos de que no se han encontrado o han tenido algún conflicto, lógico, porque todas las relaciones las tienen, y la cuestión no es no tener conflictos, sino solucionar esos conflictos, y entonces tu relación va a otro nivel, sube un escalón más de comprensión. Y eso es impresionante, porque se nota ahora en el punto donde están que tienen esa comprensión absoluta, que se conocen, que se respetan y que tienen los ritmos, cada uno a su ritmo, pero saben conectarse. Cuando se necesitan y quieren conectarse, se conectan, y cuando quieren estar solos, saben dejarse estar solos. Y eso es muy especial, porque muy pocas personas llegan a ese punto de entendimiento con otro ser humano, ¿no? Tu pareja, tu amistad o lo que sea. Esto no es nada fácil, la verdad. Otro trago. Aquí el café nunca puede faltar, por cierto. Hoy ya sé que hago una pausa, perdónanme, Minsungers, que os enseño mi snack de hoy. Este es café con snacks y Minsun. ¿Creéis que esto puede acompañar a una charla de Minsu? No, hoy tendría que tener un snack así de algo de vampiros. Oh, ¿lo habrá?
algo de Jujutsu Kaisen o alguna cosa que fuera más del estilo de Min-Sung, pero no, tenemos a Shin-chan. Pero bueno, ¿por qué Shin-chan? Pues mira, os cuento, porque Min-Sung es muy gracioso. Ellos también se ríen muchísimo, lo dicen ellos dos. Entonces, claro, aquí Shin-chan pega también, ¿no? Porque es así gracioso. Ahí hemos conectado, hemos hecho un crossover. Min-Sung, Stray Kids y Shin-chan. ¿Quién lo hubiera dicho? Platito de Shin-chan, que lo he robado a mi hijo para hoy. Ah, os digo, snack de crab, o sea, de cangrejo, acompañado con un café. Extraño, ¿verdad? Bueno, pues hablando de Min-Sung, creo que combina perfectamente, porque Lee-Know, dicen que tiene un carácter especial. O sea, nadie se espera, a veces nadie espera que Lee-Know haga cosas que hace. Pues mira, yo hoy me tomo un snack de cangrejo con algo dulce, que es un café. Perfecto, yo creo que es Min-Sung o Lee-Know absoluto, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Combinaría con Lee-Know, con su carácter? Yo creo que sí. Algo inesperado. ¿Quién se esperaría que se tomara alguien un café con un snack de cangrejo? Pues mira, pues yo misma. Podría ser Lee-Know también. Otra cosa es que sepamos abrirlo. Bueno, de mientras vamos hablando o no, o intentaremos... No, no es posible. Segundo intento. No, no es posible. Lee-Know decía, mirad cómo es las bolitas estas, o sea, a ver, aquí me desenfoco yo, no sé dónde enfoco. ¡Cangrejo! Algo que nos fijamos todas las Min-Sungers, las que nos gusta Min-Sung, es la manera en que muchas veces Lee-Know se queda mirando a Han como si no existiera ningún otro, nadie ni nada en el mundo, solo Han, con esa mirada que cualquiera que a Lee-Know le hiciera esa mirada se va a quedar de piedra. Y vas a poder reaccionar. A Han le pasa lo mismo. Algo que decimos las fans, o los fans, pero hoy en esta conversación ellos mismos lo han dicho, los dos. No es algo que nos inventamos, es algo que pasa. Que Lee-Know hace adrede, le hace a Han. Porque le encanta que... Entonces Han dice, no me gusta porque me da vergüenza. Han es muy vergonzoso, es muy tímido. O sea, es muy extrovertido cuando tiene confianza, pero a nivel... fuera del grupo es muy tímido. Y entonces Lee-Know lo hace expresamente para que ponerlo incómodo, no incómodo a nivel muy turbio, sino ponerlo incómodo, porque le encanta que entonces Han no sepa qué hacer y le dé vergüenza. Y eso a Lee-Know le encanta. Es que es muy Lee-Know. Eso es muy Lee-Know. Exactamente.